española que ocupó el territorio antiguo de Pakistán entre 1947 y 1971. Entre 1946 y 1970 hubo dos factores importantes que condujeron al nacimiento de este país. En esta época era el Pakistán oriental y los bengalíes eran muy reticentes a la creación de Pakistán, a la sección de la India. La Liga Musulmana no tuvo mucha influencia en Bengala hasta los años 1940. En 1946, debido a la gran masacre de Calcuta, se originaron una especie de expresiones políticas e incluso enfrentamientos violentos entre los hindúes y los musulmanes. Mm, la violencia había comenzado ya desde los años 1920, así que esta siempre ha sido parte de en este momento lleva la necesidad de crear un estado musulmán en la antigua India británica de Pakistán. Y tras las elecciones de 1946, la Liga Musulmana obtuvo la mayoría de Bengala y los bengalíes se unieron a esta liga. Durante los años 20, posteriormente a la declaración de la independencia respecto al dominio británico, la frecuente explotación de la mayoría británica por las tensiones en Bengala Oriental llegaron a los límites en 1971, donde le siguieron las desaprobaciones abiertas y no democráticas de los resultados electorales que otorgaron a la Liga Awami. Bueno, ya en, en la época de la independencia, no mentiras, hay que tener en cuenta que en esta época su presidente era Shemyu Muhur Raham, quien eh, quien lo apoyó desde el principio la India para independizar este país. A esto seguido de los más sangrientos, hechos sangrientos que se presentaron en estos tiempos. El 25 de marzo de 1971. De inmediato los conflictos fue el origen de la guerra de Indo-Pakistán de 1971. En diciembre del mismo año, con la derrota de las fuerzas de Pakistán Occidental y la independencia de Pakistán Oriental bajo el mando bajo bajo la derrota de las fuerzas de Pakistán. Finalmente, pues Bangladesh se independizó el 16 de diciembre de 1971. El 11 de enero de 1972, el nuevo país cambiaría oficialmente su nombre de y la nueva constitución sería adoptada el 16 de diciembre de 1972. Para la época de 1971 y 2000 se trabajó toda la independencia, en donde también se dio la muerte de su presidente y quien tuvo el cargo fue mentiras, no, fue el general Osaim en el año 1990. Luego de esto, se en los años 2000, en el siglo XXI, en los años 2005, en el 17 de agosto, el 17 de agosto, el 434 bombas de potencia de poca potencia explotaron casi simultáneamente en las principales ciudades de la localidad del país, causando dos muertos y centenares de heridos. En el año 2006, el 20 de marzo y el 6 de junio del 2006, de 1,8 millones de trabajadores de textil y de confección de Dhaka se movilizaron en una huelga donde luchaban por sus derechos fundamentales como la higiene y las fuerzas en este momento las fuerzas militares hicieron represión contra ellos encerrándolos en fábricas, pero no, estas fueron quemadas por los trabajadores para que en sí se dieran a conocer todos sus derechos.